Es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto. Sí, señor. En Canadá. Ahí pasé 4 años bajo el frío congelándome, ahí hice el doctorado. Todo esto en el siglo pasado, ¿verdad? Antes de eso yo tuve la suerte de hacer una maestría en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, donde yo viví y trabajé bastante tiempo en Costa Rica, casi una década me tiré en Costa Rica. Con mi trabajo con Naciones Unidas, con el PNUD, estuve viviendo en 5 o 6 países diferentes. El resto fue pues por mi trabajo en la maestría en Costa Rica, mis estudios en Canadá, etcétera. Pero sí, imagínense, yo viví, de vivir, ¿verdad? O sea, en Guatemala 2 veces, total de 10 años viví en Guatemala, como representante de Naciones Unidas, también en Colombia, en Ecuador y por último en Argentina. Si uno quiere escribir, digamos, si no encuentra una editorial que lo anime y que le diga, o algún medio de comunicación, yo creo que eso es clave para promover la escritura en El Salvador, que hay muy buenos escritores. Me parece a mí, yo he estado ahora leyendo mucho más poesía, literatura, ensayo, historia, teatro, están los Juegos Florales. Mire, ahorita están abiertos los Juegos Florales del Salvador y con todo cariño, a mí me parece que esos Juegos Florales hay que sacarles más el jugo. El libro se llama La estrategia del puercoespín, Centroamérica y las grandes potencias 1821-1969, es decir, desde la independencia de Centroamérica hasta la guerra El Salvador-Honduras de 1969. Ese es el periodo. Dicho de una manera así muy directa, es una historia de las relaciones internacionales de toda Centroamérica, de todo el istmo centroamericano, tratando de recuperar temas que, en mi opinión, y yo los planteo ahí, han sido un poco olvidados en nuestra historia. Y algunos, yo diría, hasta medio escondiditos, silenciados o distorsionados. Yo le dije a la editorial que yo no quería un bodrio de ciencias sociales, sino que incluso, si fuera posible, una narrativa histórica similar a la de una novela. Yo lo escribo así, porque imagínense, el libro no comienza diciendo, este es un libro que tiene el objetivo de tucu, tucu, tucu. No, el libro entra narrando, el libro entra contando una historia. Centroamérica tenía una posición geográfica única y súper especial en el mundo, en la geopolítica mundial del siglo XVIII y el siglo XIX. Una posición que no tenía nadie más y que la hacía a toda Centroamérica ser muy apetecida por sus vecinos inmediatos, que eran México y la Nueva Granada, ¿verdad? Que incluía en aquella época Colombia, Panamá, un poco de Perú, Brasil, etc. Y sobre todo por las grandes potencias mundiales. Por eso el libro pues, pone énfasis en Centroamérica y las grandes potencias. Un hecho real, que Centroamérica, por su circunstancia histórica, fue una de las regiones donde más temprano en la historia del mundo se practicaron herramientas de las relaciones internacionales de política exterior que hasta después serían implementadas o tratadas en otras partes del mundo y en la Liga de las Naciones, en la Sociedad de las Naciones y posteriormente en la ONU. Bien interesante conocer la historia de María Josefa Lastiri, usted lo plantea también, ex primera dama de Centroamérica. Así es. Quien sus últimos días pues terminan en nuestro país. Termina en nuestro país y es una de las grandes mujeres de la historia centroamericana que han sido olvidadas completamente y que es necesario recuperar, yo le diría con urgencia. La entierran aquí en la miseria, ¿verdad? Olvidada. Cuando Morazán después muere en Costa Rica y pide que sus restos sean enterrados acá, en El Salvador, él dice, en El Salvador es donde yo tuve la mayor base, la gente me quería más, la gente no sé qué. Entonces traen el cuerpo de Morazán para enterrarlo acá, exhuman a María Josefa Lastiri y los ponen a los dos, le hacen una guardia de honor en una de las grandes iglesias de la época, no me quiero equivocar cuál era, pero yo creo que es esa,
hermosa iglesia que ahora se puede ir en el centro de San Salvador, que antes costaba mucho ¿cómo se llama? Pero una de las viejas iglesias, El Calvario. yo creo que la del Calvario, ahí tuvieron a María Josefa Lastiri y a Morazán en un velorio, no sé cómo se llamaba, pasó todo San Salvador a saludarlos, digamos. Y luego los llevaron y los enterraron juntos. Por ahora no está en librerías en El Salvador porque yo lo publiqué con una editorial en Estados Unidos. Ah, ok. En Florida. En Florida. En Florida. Está muy lindo el libro, me encanta cómo lo trabajaron los amigos de la editorial. Pero tú lo puedes adquirir por Amazon, en físico, ¿verdad? Como libro, o también como libro digital, que sale muchísimo más económico, ¿verdad? Yo esperaría más adelante, si es posible, por una parte, tal vez hacer una segunda edición, corregida y aumentada, en el sentido de que ahora, pues yo estoy ya recibiendo comentarios de amigos que lo han leído. Debo decir que para mi alegría son comentarios positivos, de gente que dice, mira, me captó, me senté en el mar a leerlo y finalmente yo quiero trabajar, como yo le conté, yo por mucho tiempo trabajé en radio, a mí la radio me recontra encanta. Tal vez hacer un podcast, ¿verdad? Ya tengo un amigo salvadoreño que vive en Argentina, que estudia dirección orquestral, Brian Sea se llama, un chico muy talentoso salvadoreño que estudia en una de las mejores universidades de América Latina para estudiar música y que es un genio de la electrónica y de la cuestión. Entonces ya con él, con Brian, estamos pensando hacer un podcast sobre esto. Yo insisto que el manejo de las relaciones internacionales para un país como El Salvador, pero para todos los centroamericanos es vital. Hasta mucho nos hemos tardado en establecer carreras de relaciones internacionales, digamos, con formación en economía internacional, en derecho internacional, en diplomacia internacional como mínimo, y por favor, en historia.